y yo quería no aprender, porque yo fui a medida que iba perdiendo la vista, me iba espabilando, porque tenía 2 hijos, tenía mi casa, o sea que no me podía, pero quise ir al mundo de los ciegos, quise conocer, y entonces fui a una escuela y estuve 3 meses interna con mi familia, y allí conocí a muchos ciegos que acababan de perder la vista, que estaban destrozados, vidas rotas, ¿verdad? Uno que sí por accidente, otro por glaucoma, y entonces yo me sentía afortunada, o sea que yo, más que lo que aprendí como a manejarme como ciega, es lo que aprendí, ¿no? De las personas, lo que puede cambiar la vista, la vida de una persona, la vista. Porque yo tuve la suerte que la fui perdiendo poco a poco, rodeada de gente que veía, mi familia, mis amigos, la parroquia, yo entre esta parroquia y la otra he tenido muchos amigos y tal. Y entonces, ¿En qué edad te quedaste ciega, desfrenada? Diríamos, para no verme yo a los 35 años ya, o 34, yo ya no me atrevía a salir a la calle sola. El resto de visión tenía, pero para manejarme yo en la calle a esa edad, y es cuando decido yo ir tenía yo mis hijas pequeñas a cielo limpio. Y entonces 5 escritores, cogimos 5 personajes del barrio, y yo cogí una clienta, ¿no? La vida y la hice en forma de cuento, que es una clienta, o sea, es una señora de aquí, es una vecina de aquí, no o sea, que no es ninguna. Y con la suerte me la colgaron en la red, y ese relato se ha estado estudiando, no sé si este año, pero 4 años, los chicos terceros de la ESO lo han estado estudiando en clase de literatura, en la editorial Naya. 3 de poesía. 3. Claro, era más fácil escribir poesía porque era cortito. Entonces no tenemos la contestación porque el poesía, ¿no? Bueno, no, pero la poesía no es solo porque es cortito, es porque hay que tener una mirada poeta. Yo me considero poeta, porque no es la típica poesía de que el cortito lleva su luego que y ya está, ahí necesitamos. Pero sin embargo luego ya el de relatos ya ha sido a partir de hice unos cursos literarios para darle forma un poco, saber un poquito más de... ¿Pero que era una grabadora? No, es un aparato que graba. Es un aparato electrónico que escribe, pero con sistema Braille. Está teclado Braille. Mira, la música de mi tierra, de Andalucía, no sé si aquí sois alguna andaluza. Y yo, yo no sé si os acordáis, a mí hay muchos poemas, yo tengo mis poemas, y si os observáis en este libro como en otros, por varios temas. Hay los sociales, los sociales que son de problemas de los que yo más o menos he vivido, he sentido, y que me levantan la piel, y que por medio del poema me quedo un poco más tranquila. La copla. Hay un tipo de poema que recuerdo, a mí la crítica de mi primer libro me comparaban con Lorca, con Machado y tal. Y no es que ni yo trate de imitar a nada, es que me sale. A mí en mi memoria, en mi mente está la música de mi pueblo, de mi tierra, las coplas de mi infancia. Y sin querer yo digo, voy a hacer un poema en plan coplilla. Y a mí me sale como un apoyo, porque esto lo lleva ahora mis hijas y mi marido. Mi marido sigue ya jubilado, pero sigue ahí. Mis hijas la han llevado todo este tiempo, ahora está una de mis hijas porque la otra ha hecho oposiciones, pero quien la lleva es mi hija con los profesionales, y yo pues estoy ahí, estoy apoyando en la parte de la parte económica, etcétera, ¿no? De apoyo, no, yo hago muy poco, pero sí que estoy al tanto de todo. Eso. Yo ya me he retirado un poco, a partir de que yo me dedico un poco más a la escritura, es cuando yo me he retirado más. Pero en cuanto a la escritura, si debes tener proyectos de... No, sí, entonces, ¿no? Lo que te quiero decir, alterno mi casa, el apoyo a ceja, con la escritura. Yo, desde que me he jubilado, he hecho el libro de relatos, y ahora actualmente estoy en una novela. No sé si llegaré, porque la novela es difícil.
cada vez que me voy metiendo más lo veo más complicado. No sé si llegaré a tiempo de... Pero da igual, es mi sueño. Tendría temas para, pues mira, las memorias de ese...